Buenas tardes, chavales. En este vídeo vamos a explicar todo lo aprendido en las clases de electroacústica. Para ello nos vamos a ayudar de la cadena de audio. La cadena de audio. Una cadena de audio es el proceso que sigue el audio desde que sale de nuestra boca hasta que salga por nuestro altavoz. El primer objetivo es comprobar que la impedancia de salida es más pequeña que la de entrada. Al principio de cualquier cadena de audio tenemos los micrófonos. Los micrófonos son traductores que transforman la energía acústica en energía eléctrica. Los micrófonos trabajan con señales de micro, que tienen alrededor de 10 milivoltios de voltaje. Las características básicas. Como características básicas tenemos respuesta en frecuencia, respuesta en eje, patrón polar, nivel de ruido, sensibilidad y nivel de presión sonora. La respuesta en frecuencia. Esta característica nos muestra la habilidad del micrófono de transformar lo más fielmente posible la energía acústica en la señal eléctrica. Respuesta en eje. Esto nos muestra la respuesta del micrófono cuando el sonido proviene perpendicularmente al diafragma. Patrón polar. Nos muestra cómo son captadas determinadas frecuencias cuando llegan al micrófono desde diferentes ángulos. Podemos distinguir varios tipos de patrón polar: cardioide, supercardioide, omnidireccional y forma de 8. Nivel de ruido. Nos indica el nivel de presión sonora que crea el mismo voltaje que genera. Sensibilidad. Nos expresa la habilidad del micrófono para convertir presión acústica en voltaje. Un micrófono con alta sensibilidad dará más voltaje salida y por tanto no necesitará tanta amplificación. Nivel de presión sonora. Nos indica el nivel máximo de presión sonora que soporta nuestro micrófono antes de que distorsione. El valor RMS indica valores promedio de presión sonora y el peak valores pico. Como segundo elemento vamos a hablar sobre las mesas de mezcla. La mesa de mezcla es un elemento que recibe señales de audio por las diferentes entradas y devuelven otras diferentes que son el resultado y la suma de las anteriores señales. También podemos decir una mesa de mezcla de lo que se encarga de recibir las diferentes señales de las diferentes fuentes. Por ello tenemos que tener en cuenta la impedancia y los voltajes que recibe. La impedancia que le llega a la mesa siempre tiene que ser más pequeña que la de entrada, y respecto al voltaje tiene que llegar entre 1 y 10 voltios, ya que estamos trabajando con señales de línea. La entrada de una mesa tiene un preamplificador que lo que hace es aumentar la señal que le llegue. Esto nos sirve, por ejemplo, para las señales de micrófono. Vale. Los tipos de señales que tenemos en una mesa de mezcla serían las balanceadas y las no balanceadas. La balanceada es una señal que se compone de tres conductores, una señal positiva y otra invertida a la fase y la malla. Gracias a esta duplicación de la señal balanceada elimina el ruido. La no balanceada es una señal compuesta por dos conductores, un conductor que transporta la señal y la malla. Las desventajas de este tipo de señal es que al no tener un conductor con la señal invertida, la fase no se cancela el ruido. Estas señales son las de peor calidad debido al ruido. Uno de los elementos más importantes en nuestra cadena son los procesadores. Estos se encargan de ajustar la ganancia de voltaje a lo largo del sistema y optimizan el nivel para obtener el máximo rango dinámico y mínimo nivel de varianza, mediante el ajuste de los niveles relativos de los subsistemas. También podemos decir que los procesadores trabajan con señales de línea, que tienen alrededor de 1 y 10 voltios de voltaje. Si es material profesional, 4 dBu, y si no es profesional, más 10 dB, lo cual equivale a 0,316 voltios para los 4 dBu y 1,23 voltios para los 10 dBu. Por lo cual, si conectamos dos equipos que no están en el mismo nivel profesional y no profesional, pueden provocar distorsión. Bueno, dentro de los tipos de procesadores tenemos procesadores de efectos y procesadores de dinámica y procesadores de frecuencia. Dentro de los procesadores de efectos podemos encontrar el multiefecto, que tiene efectos como la reverb o el delay. Luego en procesadores de dinámica tenemos el compresor y también podríamos incluir las puertas de ruido. Luego como procesador de frecuencia tenemos el ecualizador gráfico. Vale, ahora vamos a hablar sobre los crossovers.
Un crossover es una serie de filtros electrónicos que sirven para separar las señales en sus componentes de bajos, medios y agudos. Es decir, a su entrada le da una señal de audio completa y a la salida te entrega 3 señales, una de bajo, otra de medio y otra de agudo. El crossover trabaja con señales de línea que tienen alrededor de 1 y 10 voltios de voltaje. Los tipos. Hay dos tipos de crossover, los pasivos y los activos. Los pasivos, estos no utilizan alimentación eléctrica, son los que se ponen generalmente intermitentemente en los bajos y tienen una serie de componentes electrónicos, principalmente capacitores, bobinas y resistencias. Los activos, estos requieren una alimentación eléctrica y generalmente se utilizan entre el reproductor de audio y los amplificadores. Ahora vamos a ver los tipos de filtros. Los filtros que componen los crossovers se caracterizan por 3 parámetros: frecuencia de corte, pendiente y topología del filtro. También hay que destacar el parámetro slope o pendiente y las posibilidades de poder cambiar el orden del filtro tanto en los pasos altos o los pasos bajos. Utilizando diferentes órdenes nos permitirán crear divisores de frecuencia asimétricos, una opción adecuada para los traductores asimétricos que combinamos. En determinados divisores de frecuencia podemos encontrar un cuarto parámetro, un retardo de señal utilizado para compensar la diferencia mecánica entre altavoces de agudo y grave. Ahora vamos a hablar sobre la etapa de potencia. La etapa de potencia es uno de los últimos componentes de la cadena de audio. Una etapa de potencia es el componente encargado de suministrar la potencia necesaria a los altavoces, conforme a la señal eléctrica de entrada. La etapa de potencia trabajan con señales de carga que tienen más o menos 100 voltios de voltaje. Ahora los modos. La etapa de potencia tiene 3 modos básicos que son dual modo, estéreo, bridge o puente. Dual mono, los dos canales son independientes y tienen su salida a sus correspondientes canales. Estéreo, los dos canales se ven afectados por igual, de forma que entran 2 señales diferentes a cada canal y salen 2 señales diferentes. Bridge o puente, se suman las 2 señales y pasan por un único canal que luego se transforma en 2 señales diferentes. Y por último tenemos los altavoces, el último elemento de la cadena de audio. El altavoz es una de las partes fundamentales para el buen funcionamiento de un equipo de audio, pues son los que transmiten el sonido finalmente a nuestro oído. El altavoz es un traductor que transforma la energía eléctrica en energía acústica. Los altavoces trabajan con señales de carga que rondan por los 100 voltios de voltaje. Ahora los tipos. Podemos distinguir 5 tipos de altavoces, según su frecuencia: el buffer, el mid-range, el tweeter, el super tweeter y el subwoofer. El buffer. El buffer es el altavoz más grande de la caja. Su gran tamaño se debe a que se encarga de reproducir los sonidos más graves, para los que se necesita tener una gran superficie que sea capaz de mover mucho aire. El mid-range. Es el altavoz encargado de reproducir los sonidos medios, eso donde nuestro oído es más sensible a los detalles de las voces, y el rango medio y más rico de la mayoría de instrumentos. El tweeter es el altavoz encargado de reproducir las frecuencias muy altas, por lo que necesitamos altavoces pequeños, que puedan moverse muy rápido, y además el sonido en este rango es más directivo, por lo que necesitamos una forma en la membrana que ayude a la dispersión. El super tweeter es el altavoz encargado de reproducir el más alto rango de percepción del oído. El subwoofer es el altavoz encargado de reproducir los subgraves. Este es el rango de frecuencia en el extremo bajo que tanto nos gusta y que llega a sentirse además de oírse, entre los 20 Hz y los 80 Hz. Ahora las características básicas de los altavoces. Las características básicas de los altavoces son potencia eléctrica, sensibilidad, rendimiento, impedancia eléctrica, frecuencia de resonancia, distorsión, respuesta en frecuencia, respuesta polar, respuesta en fase y polaridad. La potencia eléctrica es la cantidad de vatios que se puede introducir en el altavoz antes de que éste distorsione en exceso. Hay varios tipos de carácter instantáneo, que tiene que ver con el pi y que nos indica la potencia máxima que el altavoz puede soportar para intervalos de tiempo muy pequeños, y de carácter continuo, que tiene que ver con el RMS, que nos indica la potencia máxima que se le puede aplicar al altavoz en el tiempo sin que sufra desperfectos. Sensibilidad
El grado de eficiencia y fidelidad en la traducción electroacústica. El valor de la sensibilidad debe medirse en todo el rango de frecuencia, ya que la irregularidad en la respuesta del mismo condicionan su uso. El rendimiento. El rendimiento mide el grado de sensibilidad del altavoz. Es el porcentaje que indica la relación entre la potencia acústica radiada y la potencia eléctrica de entrada. Impedancia eléctrica. La impedancia conceptualmente es la oposición que presenta cualquier elemento o dispositivo al paso de una corriente alterna. En los altavoces, la impedancia varía en función de la frecuencia y depende de los factores relacionados con su construcción. Frecuencia de resonancia. Es el valor en hercios por el que los diferentes elementos que componen el altavoz vibran con resonancia mecánica, produciendo un punto de mayor impedancia. Distorsión. El altavoz es uno de los sistemas de audio que presenta mayor distorsión, por lo que los fabricantes no suelen suministrar al consumidor las cifras de distorsión de los altavoces. La distorsión tiene causas muy variadas: flujo del entrehierro, vibraciones parciales, modulación de frecuencia sobre el diafragma y alinealidad de la suspensión. Respuesta en frecuencia. El altavoz de un solo altavoz no puede cubrir todo el rango de frecuencia audible, por lo que para ello tenemos diferentes tipos de altavoces como hemos visto antes: el tweeter, subwoofer, midrange, super tweeter, etc. Respuesta polar. La directividad nos da el ángulo de cobertura del altavoz. Respuesta en fase. Nos indica si la relación temporal entre estas ondas sinusoidales es correcta, de forma que al ser reproducidas por el altavoz se reproduzcan de manera correcta el sonido original y no distorsionado. Polaridad. Debemos conocer cuáles de los terminales del altavoz provoca un desplazamiento del cono hacia afuera, de polaridad positiva, y cuál de ellos lo hace a la inversa. Si no se tiene en cuenta, puede ocurrir que determinados tonos de grave se cancelen o que el conjunto no tenga la calidad esperada. Bueno, una vez hablado de las características básicas, vamos a hablar sobre el dominio acústico. El dominio acústico podemos encontrar las cajas paso-banda, los altavoces de dipolo, el laberinto acústico y la línea de transmisión. Las cajas paso-banda. Consiste en una caja con una pared interior donde está el woofer. En uno de los lados hay una subcaja bar reflex y en el otro puede haber un bar reflex o una caja sellada. El problema de estos sistemas es la baja consistencia del sonido, sobre todo en espacios grandes, donde no se llega a percibir homogeneidad en el sonido. Este tipo de caja solo deja salir el sonido por el conducto. Los altavoces dipolo. Consiste en una tabla con un agujero donde va situado el woofer, y su única función es impedir el cortocircuito acústico. La forma de la radiación sonora de esta caja sí es direccional. A diferencia de los otros tipos de cajas, no tiene ningún problema de resonancia, ya que no hay paredes contra las que puede resonar. Las consecuencias es que el sonido es muy puro, da sensación de espacio, de libertad y no de comprensión como en la otra. El laberinto acústico. Consiste en una caja muy larga, llena de material absorbente, que elimina la onda producida por el interior del diafragma, concretamente en este modelo. Con las propiedades de los tubos, cuando el diámetro es mayor que la longitud de onda, la onda se comporta como una onda plana, que se desplaza guiada por el tubo, y no se crean ondas estacionarias. Por lo que si el woofer está cortado en frecuencias suficientemente bajas, este tipo de caja está libre de coloración y de resonancia. La línea de transmisión. Esta caja también se basa en la propiedad de que en los tubos no hay resonancia, pero en este caso, la onda creada por la parte trasera sí se usa para algo. Contribuye a reforzar las bajas frecuencias poniendo en fase las ondas traseras y delanteras del diafragma. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado mucho más claro todos los conocimientos teóricos como de la clase electroacústica, y espero que os guste. Adiós.